Pensaba en el ser solidario, ¿no? Y cómo en el perfil del profesional, del trabajador independiente y el perfil empresarial, ¿no? El perfil de empresa. Está muy claro en indumentaria, por ejemplo, ¿no? Las empresas, sobre todo las europeas, que es donde, si no me equivoco, recién empieza a hacerse voz, la ecología, los recursos naturales, que fueron, ¿no?, el gran problema ¿no?, de Vietnam, Woodstock, ¿no? Que se mezcló, que si no me equivoco, con la llegada y la inserción del LSD, y ahí se armó lío. Ahí se puso un freno, si no me equivoco. Recursos, soluciones, problemas, ¿no? Si no me equivoco, ahí fue la ensalada, ¿no? La inspiración, el estado meditativo, el estado de inspiración creativo, la gran excusa, ¿no? Y el psicoanálisis, y que tenía que ver con todo, ¿no? Nada. Y creo que Freud estaba en Nueva York, no. Bueno, gran ensalada. Y Peirce estaba en la costa oeste, ¿no? Tirando al sur. Y bla, 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 ¿no? Y venía pensando en los dos grandes problemas, ¿no? Quizás podríamos decir del gobierno y del mercado privado, del ámbito público y privado, podríamos decirlo, el desarrollo social, las empresas que no ayudan y la elección comercial desde lo más natural y propio y lo sintético, lo artificial y lo intervenido. Podríamos polarizando, ¿no? Porque no hay líneas puras. Pero podríamos hablar de las empresas que no ayudan, las elecciones que tienen que ver con lo natural y propio y lo intervenido y artificial, ¿no? Entonces todas las empresas que están relacionadas con el bien común tienen una política y un perfil en empresas que no ayudan, una postura muy clara ahí. Algunos invierten en campañas para, ¿no? Por ahí no. Y otras no, otras invierten en la defensa de los recursos naturales, ¿no? Con qué materiales trabajo y con qué materiales no. Y al trabajar con qué materiales no y qué materiales sí, también estoy promocionando una línea de trabajo, ¿no? Trabajo con materiales reciclados, ¿no? Trabajo con materiales sintéticos, ¿no? Líneas puras, líneas mixtas. Y ahí también está el espíritu de la empresa, está el espíritu empresarial, está el espíritu del trabajador independiente, ¿no? ¿Con quién elijo trabajar? ¿No? Ahí ya tenés afinidades o no. Con algunos te va a ser más fácil, con otros va a ser imposible. Convengamos. Hay gente que necesita ser líder y protagonista y hay gente que no, que necesita tipear. ¿Y cómo se encuentran esos dos grandes grupos, no? Y forman un gran equipo, porque la verdad que el que administra necesita que el barco, ¿viste?, esté en sintonía. Si el barco no está en sintonía, hace un giro brusco y perdió toda la tripulación en el agua, ¿viste? Quedaron tirar un flotador hasta que vuelva, ¿no? Pensando
Entonces eso está como muy, ya es propio de la persona, ¿no? Son como posturas inherentes al adulto. Una de las cosas que se venían viendo era eso, ¿no? Cómo las voy incorporando. Cuando te querés dar cuenta, el adulto, mira, eso no me va. Y si estás en un lugar donde eso es ley, quizás probablemente no vuelvas. O vayas poco, si necesitas hacerlo por de vez en cuando, porque es el grupo de tu señora del trabajo, porque no puedes ir con una amiga. Y no, porque, buah, ¿entendés? Y es así. Entonces, ¿podemos elegir? Claro que podemos elegir. ¿Podemos estar en desacuerdo? Claro que podemos estar en desacuerdo. ¿Podemos debatir? Claro que podemos debatir. Depende del momento, quizás. Hay momentos donde no se puede ni hablar. No vamos a buscar ese momento para, ¿no? Se me pegó la mufa, tengo que ir a una mediación. Olvídate. La pospongo. Y sí. Y sí. La voy a perder. La voy a perder, ¿no? Viene un muñeco, me hace morisquetas por atrás y le salté a la yugular del abogado, ¿no? No, estoy bajando un cambio, me conozco. ¿Hoy qué me voy a poner para salir a trabajar? Bueno, ahí ya no. Entonces ya el registro está bien el registro, viene bien, ¿no? También, si no sé, qué sé yo, si no conozco el lugar, ¿no? Reconocimiento del espacio, ¿no? Hay quien es más controller que otros, ¿no? A la tercera, cuarta vez más o menos me siento cómodo. ¿No? ¿Qué necesito? Y no a la imposición, ¿no? También las grandes formas, ¿no? Para salir a la vida hay que tener 3, 4 materias aprobadas. Era una, no. Crecimos, ¿no? Estamos en las campañas y ya incorporamos más segmentos. Ya no. Bueno, ya crecimos, somos grandes, ¿no? Para volver de las vacaciones, sí, tengo que tener una materia aprobada, pues si no, ¿de qué hablamos? Pero ya después para ir a la facultad y trabajar, ya el primer mercado ya es otra cosa. Ya ahí necesito un par de materias más que, la verdad, eso, ¿no? Y la verdad que para descansar, pensaba, ¿no? Sábado, para descansar y lugares que me sean menos trabajosos, ¿no? Hay gente que algunas cosas las tenemos en automático, otras que las podemos dejar descansar, ¿no? Esto de las neuronas, viste, siempre al plato, ¿no? Como, ¿qué aspecto mío quiero descansar el fin de semana, no? Hay uno que en el adulto siempre trabaja, está muy en automático, no tiene requiere esfuerzo. Por ejemplo, a mí en las clases siempre tomaba las que donde podía descansar el ritmo, no cuando el ritmo era constante. Entonces ahí descansaba. Tomaba clases donde el ritmo era constante, ¿no? Donde no había disrupciones, donde lo conocía el movimiento, sabía que no iba a tener nada diferente. Entonces ahí descansaba, no iba a explorar, ¿no? No iba a buscar algo diferente, algo que quería conocer diferente, algo que, ¿no? Quiero cambiar algo, quería descansar. Por ejemplo, cuando yo trabajaba y salía a las 8 de la noche, salía a las 8 de la noche ¿cómo se llama? En el centro, cerca de Avenida de Mayo y la 9 de julio, me iba corriendo el subte y llegaba a Río Abierto a las 9 de la noche. Teníamos clases a las 9 de la noche, pero para tomarla. Era la única clase que yo podía tomar. Y me iba corriendo y descansaba en el movimiento.
Descansaba y dejaba todo el día, toda la carga del día ahí. Recursos, ¿no? Cada uno con sus recursos. Y creo que era una sola clase que había en ese momento a las 9 de la noche y la tomaba. Y tomaba la clase y después, como estaba en Sarviño, me iba para Sarviño y ahí descansaba. Me iba a dormir y al día siguiente rutina. Después se abrieron clases, teníamos las promocionales todos los días a las 9 de la noche y todos los días creo que a las 3 de la tarde. Recursos, ¿no? Y ahí no acumulábamos. Hoy podemos hablar de acumulado, bla, bla, bla. Pero no, y también, la verdad que tuve una semana, viene y me pone ese chiste pedorro, ¿no? Y en realidad saltás por, qué sé yo, ¿no? A veces nos pone el mismo chiste y no, y no funciona, ¿viste? Y no funciona. Y no funciona, y no funciona, y no funciona. Y a veces para que funcionen algunas cosas, tenés que invertir mucho. Y a veces, a mí me pasa a veces, ¿no? Que prefiero sentarme a ver cómo el trabajo, ¿no? Pues artesanal a veces, ¿no? El tiempo y el trabajo dedicado, ¿no? Es muy interesante. La inversión del tiempo, ¿no? Que uno hace a veces. ¿No? Y también, qué sé yo, cada rubro con su vuelta. Y la verdad, son como culturas diferentes. Y ahí nos tenemos que empezar a respetar. Lo que pasa es que no nos conocemos. Y es como cuando llegas a otro país y le faltas el respeto al otro, pero sin darte cuenta, porque no lo sabías. En general, cuando viajamos, sepan disculpar, nos informamos de lo básico para no meter la pata. Y si tenemos algún piola que no nos pasa el dato, y esas no eran gracias barberas, sepan disculpar. Qué molesto. Esas eran gracias barberas. Entonces, fuera de joda, medio en broma, medio en chiste, che, pasen el... ¿No? Sí, bajé un cambio con el chiste. ¿No? Bajé un cambio con el chiste. Pero bueno. Me parece que se corrigió y no pasó mayor. Y no nos dimos cuenta, ¿no? Pero bueno. Ahí anduvimos.